Bien, entonces, nosotros nos encontramos la semana pasada, no que fue feriado, sino la semana anterior, en la escuela, tuvimos nuestro encuentro presencial, en donde aprovechamos a trabajar el texto de Karl Marx, sobre el cual ustedes, yo les pedí que lo siguieran leyendo y lo siguieran trabajando. Hoy, como tenían encuentro presencial con el profesor de pintura, quedamos que hacíamos asincrónico. La semana que viene, nos quedan, para concluir este primer cuatrimestre un poco complicado, nos quedan 2 semanas. A mí lo que me interesaría es que podamos tener, vamos a hacer esta semana y la semana que viene 2 encuentros asincrónicos, ¿no? Hoy es asincrónico, yo les grabo las clases, se las subo. La semana que viene vuelve a ser asincrónico. Y la última semana, para hacer un cierre, me interesaría que se puedan conectar en forma sincrónica. ¿Estamos? Yo igual ahora les dejo una especie de cronograma presencial. ¿Qué vamos a trabajar entonces? Nosotros vamos, no les voy a grabar 2 horas de clase, no se asusten, pero nosotros hasta acá, en el video anterior, yo les hice como una revisión de todo lo que habíamos venido leyendo, ¿no? El texto de Ondelg y Bonaparte, el texto de Cassirer dentro del módulo 1 y dentro del módulo 2 el texto de Muñoz, el texto de Marx y el texto de Rueda, ¿no? 5 materiales. Hoy vamos a iniciar con bueno, acá les dejo un pequeño esquema en donde intentar resumir estos ejes que habíamos analizado en el encuentro, en el video anterior y en el encuentro presencial. Esto que veníamos diciendo con respecto a dónde va a plantear Marx la crítica. ¿Y por qué nos interesaba la lectura de Marx? Yo les decía, por esta posibilidad de pensar desde el materialismo dialéctico, y desde ahí yo lo que les pido es que traten de buscar y de pensar qué concepción de cultura, dónde estaría la cultura, dónde estaría el arte en ese gran edificio que propone Karl Marx en el prólogo de la introducción a la economía política. ¿Estamos? Bien. Yo sé que estamos con cierre de cuatrimestre. Nosotros comenzamos muy tarde la cursada y yo lo que quisiera es que yo les propuse hacer el parcial cuando volvamos a la escuela, que va a ser en agosto. Pero previamente, y por eso me parecía interesante que podamos pensar en una actividad que les voy a proponer ahora con respecto a, no va a ser un parcial, no va a ser, sino que es una actividad como práctico. Yo les voy a subir una pregunta al tablón, que era la que yo les decía, dónde iba a estar la cultura en ese esquema y que quiero que ustedes interactúen. Eso lo habíamos hablado ya en el encuentro sincrónico. Pero, a su vez, yo lo que les voy a pedir como actividad de estos 3 textos que vamos a trabajar, o sea, nosotros vamos a trabajar este texto de Muñoz, el texto de Rueda, el texto de Marx, y vamos a sumar un nuevo material que es el texto de Williams, que si ustedes están en el módulo 2, en donde estamos regresando, en el módulo 2 van a leer el único texto que nos quedaría, y con eso completaríamos el módulo 2, Williams, Raymond, Marxismo y Literatura, las 40. Nosotros vamos a leer de ese texto solamente desde la página 21, todo el capítulo. Son poquitas páginas, pero está súper concentrado. Por eso yo les pido que cuando empecemos la lectura, que ahora la vamos a ir haciendo juntos, traten de agarrar el texto, sentarse con el video e ir haciendo esta lectura junto con el texto.
Bien, les voy a hacer una pequeña presentación del autor. Raymond Williams es un autor galés, o sea, que él nació en una región de lo que hoy sería de Gran Bretaña. Es contemporáneo, falleció en 1988, pero es del siglo XX. Él fue profesor en una escuela nocturna, daba literatura, él viene del ámbito de la literatura, pero propone estudiar y redefinir el concepto de cultura, repensar este concepto de cultura. Viene de este materialismo dialéctico, o sea, si estamos dentro de lo que llamamos materialismo dialéctico, él va a pensar y tratar de definir la concepción de cultura en el ámbito del capitalismo, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo definir la concepción de cultura? Y comienza el texto, que les digo, abran el texto y miremos el texto. Si ustedes empiezan a leerlo, dice: en el centro mismo de un área principal del pensamiento y la práctica modernos, aparece un concepto que es frecuentemente utilizado en las descripciones: cultura, que en sí mismo, en virtud de la variación y la complicación, comprende no solo sus objetos, sino también las contradicciones a través de las cuales se ha desarrollado. ¿Qué quiere decir? Este concepto de cultura es un concepto que no está cerrado, ¿no? Es un concepto que yo lo que necesito es historizarlo, es complejizarlo, es estudiarlo como un problema. Y es algo que nos pasa en las ciencias sociales. En las ciencias sociales, cuando yo defino un concepto, lo defino en un contexto, en una época. Entonces, no puedo pensar en un concepto sin pensar en la época en que se define, ¿no? Y si ustedes observan, nosotros empezamos analizando la concepción de cultura en la Ilustración. ¿Por qué? Ahora vamos a seguir analizando eso. Después empezamos viendo cómo esa concepción de cultura se iba ampliando durante el romanticismo y luego vimos qué pasaba en esa concepción de cultura en otro movimiento que surge a mediados del siglo XIX, que es en el materialismo dialéctico, durante el marxismo. Entonces ahí tendríamos como tres grandes épocas y tres definiciones distintas de la concepción de cultura. Entonces, sigo con el texto, dice: el concepto funde y confunde, a la vez tendencias y experiencias radicalmente diferentes presentes en formación. Resulta imposible llevar a cabo un análisis cultural serio sin tratar de tomar conciencia del propio concepto. Y acá lo importante, márquenselo con rojo, diríamos, una conciencia que debe ser histórica. O sea, tomar conciencia de la complejidad del concepto de cultura. Si estamos en una materia que se llama Historia del Arte y la Cultura, y yo les decía que en realidad primero tendremos que hablar de Historia de la Cultura y después de Historia del Arte, ¿no? Como dos conceptos que nos van a marcar, lo que nos dice William es: no puedo hablar del concepto de cultura sin hablar de cómo se fue definiendo a lo largo de la época. ¿Por qué? Porque si yo considero que la cultura es lo que hacemos los sujetos, ¿no? Que somos seres simbólicos, que somos seres culturales y que todas nuestras acciones son culturales, y la defino, yo cuando defino algo, ¿qué hago? Defino, marco límites. Definir es marcar límites. Entonces lo estoy limitando el concepto. Lo estoy construyendo como un lugar en donde ese concepto queda totalmente limitado. Pero cuando lo limito, lo fijo en el tiempo. Entonces, ese concepto de cultura no va a definir, no va a significar lo mismo en las distintas épocas. Por eso la importancia que propone Raymond Williams en este primer párrafo del texto, que es dividir, historizar el concepto, ver cómo a lo largo de la época se fue definiendo.
consejo. Lean, el texto requiere varias lecturas. ¿Se acuerdan que yo les decía? Una característica que vamos a tener es que no son textos descriptivos con los que nos vamos a ir encontrando. Son textos que requieren de una complejidad y que aparte tienen palabras que no conocemos. Entonces, muchas veces lo que no entendemos es porque estamos usando palabras que no conocemos. Así que lo primero que hacen cuando leen el texto, dividir por párrafos. Cada uno de esos párrafos tiene una idea principal. Buscar esa idea principal de ese párrafo. Estoy leyendo, hay una palabra que no conozco, busco el significado, la marco y busco el significado de la palabra que no conozco. Vuelvo a la lectura. ¿Lleva tiempo? Sí, por eso son textos cortos, porque van a demandar un tiempo de lectura que vamos a aprovechar ahora que estamos en esta situación de emergencia por cuestiones climáticas, para que ustedes en sus casas, mientras vamos trabajando, vayan trabajando con el video, vayan trabajando con el texto, vayan trabajando con un diccionario, ¿no? Y vayamos leyendo. Hasta acá leímos el primer párrafo. Dice literalmente, es un momento de crisis, una conmoción de la experiencia, una ruptura del sentido de la historia que nos obligan a retroceder desde una posición que parecía positiva y útil. Todas las inserciones inmediatas está definiendo cómo es la época. Entonces él dice, los conceptos más básicos dejan de pensarse como conceptos cerrados para pensarse como problemas. Otro concepto del primer párrafo. Los conceptos como problemas, o sea que yo ya no los pienso como algo dado, como algo definido y como algo que voy a repetir como un lorito, sino como un problema, como algo a pensar, como algo a debatir, ¿no? Y por el otro lado, pensarlos como problemas que surgen en ciertos contextos, en ciertos contextos históricos. Dos características, dos ejes a pensar en este primer párrafo. Voy al segundo párrafo. ¿Sobre cuáles conceptos va a trabajar? Busquen sociedad, economía y cultura. Ahora lo que les invito a que hagan, y va a ir un tercer video, pero ¿cómo define sociedad? ¿Cómo define economía y cómo define cultura? ¿Y cuándo las define? Fíjense, y yo con esto, yo acá les dejo la pregunta y la recuperamos en la próxima. Entonces, primer pregunta del texto, ¿cómo define? Anótense, sociedad, me lo anoto para que ustedes tengan tiempo de anotar, economía y cultura, ¿cómo define cada uno? ¿Y en qué marco, en qué contexto? Fíjense que dice, dentro de su desarrollo moderno, los tres conceptos no evolucionaron armónicamente. O sea que los está definiendo antes de la modernidad. ¿Y cuándo ubicábamos esta época moderna? Es decir, los está definiendo antes de la consolidación del capitalismo y nos vamos a meter a cómo cuando aparece el capitalismo, siglo XV, siglo XVI, empieza a tener que definirse desde otro lugar, ¿no? Ya se me acaba el video, ¿no? Entonces, ¿cómo define? Pregunta que tienen que ahora que responder, antes de ver el tercer video. ¿Cómo define economía? ¿Cómo define cultura? ¿Y cómo define sociedad antes del capitalismo? ¿Y qué pasa después del capitalismo? ¿Qué empieza a pasar? Estos tres conceptos no se van a seguir definiendo de la misma manera y no van a estar vinculados de la misma manera. ¿Por qué? Porque la sociedad se complejiza y aparece el Estado, ¿no? En la sociedad capitalista, porque la economía se complejiza y aparece también la sociedad civil, el Estado, ¿no? La economía pasa a ser esa economía capitalista, ¿no? Y el concepto de cultura